Día que tengo que grabar esta cuestión, se me olvida. A ver, tengo que grabar esto. Déjame grabarlo. Esto lo grabo aquí. No, ahí está la grabación. ¿Pero dónde se guarda esta grabación? Pausar y telegrabación, deshabilitar. Ahí está grabando, profe. Ya, vale. Bueno, ahí estamos grabando, ya. Entonces, siempre se les recuerda que estos cuatro aspectos principales, que es llegar a la hora, haber descansado bien, llegar con el equipo de protección personal adecuado y recibir las novedades de las últimas 4 horas, si es que tienen guardias de 4 horas, o de las últimas 12, 24 horas, si es que son guardias de 24 horas. Depende del barco y el sistema y todo eso. Eso es lo mínimo, lo básico, digamos, que hay que estar y acostumbrarse a eso para poder, digamos, no afectar al saliente, porque el saliente ya tiene 4 horas de guardia, de estar solucionando problemas, qué sé yo, entonces está cansado y es bueno de que cuando lo releven a la hora. No hay cosa más terrible que lo releven tarde, porque el que lo releva se quedó dormido, se quedó haciendo otras cosas que no corresponden. Así es que eso es una rutina, digamos, que hay que mantener, ¿ya? Después tenemos bueno, dentro de según el STSW, para hacer, para ser oficial guardiero y poder hacer funcionar la maquinaria principal y los sistemas de control correspondientes, deben estar en conocimiento de la construcción básica y principios de funcionamiento de los sistemas de máquina, incluidos los motores diésel, que ya vimos, las turbinas de vapor, que ya vimos, las turbinas de gas me las voy a saltar porque esa en un buque mercante es rarísimo encontrar una turbina de gas, y calderas marinas, esas sí que las vamos a ver. Entonces, nuestro tema de ahora son las calderas marinas, y dentro de las calderas, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué es lo que podemos detectar en las calderas marinas? Uno, hay varios tipos de calderas. Están las calderas de vapor saturado para propulsión, las calderas de vapor sobrecalentado para propulsión, las calderas auxiliares a vapor, las calderas auxiliares para generar gas inerte. IGS significa, viene del inglés Inert Gas System, ¿ya? Y están las calderas auxiliares tipo Thermaloid. Ya les voy a explicar en qué consiste cada una de ellas. Entonces, eh, las calderas, por la forma de funcionar, se pueden clasificar también a su vez por la forma física, ya no por lo que producen, sino que en calderas cilíndricas de tubos de fuego, en calderas cilíndricas de tubos de fuego con llama de retorno, calderas de tubos de agua tipo A, tipo D o tipo O, hay tipo M también, hay varios modelos, las calderas Thermaloil, las calderas verticales y las calderas con economizador. Y aquí se me olvidó poner las calderas composite o composite en inglés, ¿ya? Bueno, las primeras calderas que surgieron y tuvieron algún uso comercial fueron las calderas que usaban las locomotoras a vapor. ¿Se acuerdan las películas del oeste ahí, cuando mostraban esas locomotoras echando humo? Bueno, una caldera de estas que aparece aquí en la foto, esta es una caldera cilíndrica que quemaban, ¿cómo se llama? Leña, digamos. Y después le pusieron carbón, pero las primeras usaban leña. Y esas calderas a leña, entonces aquí había en realidad esto es un tarro, está lleno de agua, y adentro hay un fogón donde se quema la leña, y los gases calientes pasaban por estos tubos, digamos, y después se iban hacia el exterior. Entonces, ¿ya? Entonces dentro y por fuera del fogón y de los tubos había agua, y el agua, al estar en contacto con los tubos y el fogón, el agua se calentaba, se evaporaba
y el vapor de la caldera era el que se usaba, ¿no es cierto?, para empujar estos pistones que están aquí. Aquí abajo hay un pistón, eso rojo que está ahí significa es el vapor que le llegó y está empujando el pistón hacia atrás. Y después esta válvula chica que está aquí, voy a mostrar un video aquí mejor. Ah, no. Entonces, esta válvula, esto rojo que está aquí, representa el vapor que empujó el cilindro hacia la izquierda, y después esta válvulita cambia y le corta el vapor acá y le mete vapor a este otro lado del pistón y empuja el pistón hacia adelante. Y después lo mismo pasa hacia atrás y hacia adelante y así se lleva. Entonces, el pistón este hace un movimiento hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? Y ese movimiento hacia adelante y hacia atrás es el que, a través de estas manivelas que está aquí, transforma ese empuje horizontal en un movimiento circular, ¿ya? Y eso hacía funcionar ¿cómo se llama? A las locomotoras. Entonces, y con eso, la locomotora giraba avanti y cuando había que dar atrás, entonces le cambiaban la posición con estas palancas que están aquí, le cambiaban la posición a la válvula distribuidora y con eso, digamos, el pistón igual seguía dando adelante y atrás, pero en una frecuencia en la cual la locomotora, en vez de avanzar, retrocedía. Bueno, fueron las primeras calderas que salieron, ¿ya? Y después hay una cantidad enorme de modelos de caldera que vamos a ver ahora para que ustedes vayan viendo en qué consiste esta cosa. Por ejemplo, aquí tenemos unas calderas que son, esta es una caldera de una pasada. Entonces aquí tenemos la caldera, aquí tenemos el fogón, los gases calientes pasan, el agua está en estos tubos y los vapores de la combustión salen hacia afuera. Y el agua entra por abajo fría. Al calentarse, el agua se dilata y tiende a subir, ¿no es cierto? Y lo que está arriba ya es vapor, y ese es el vapor que se genera, digamos. Esa es una forma. Acá tenemos una caldera más parecida a la que vimos ahí en la locomotora. Tenemos el fogón, los tubos de fuego, un estanque de agua que rodea a esos tubos. Entonces los gases de descarga pasan por estos tubos y le entregan el calor al agua y el agua se evapora. Y esa agua que cuando se evapora sale como vapor por acá y aquí salen los gases de descarga hacia la atmósfera. Esta podríamos decir que es una caldera de una pasada, ¿cómo se llama? De las primeras que salieron, muy rústica, digamos, y poco eficiente, porque si no, los gases eran aprovechados en una sola vez nomás, en la pura pasada. Entonces, la eficiencia térmica no era tan buena. Después, en esta caldera es parecida a la anterior, está un poquito más elaborada. Acá tenemos nuestro quemador, donde se quema el carbón o la leña. Nuevamente los gases pasan por los dos tubos amarillos, llegan al final, digamos, y de ahí se van hacia el exterior y salen los humos, digamos. Y aquí el agua, por supuesto, entra el agua fría en la parte de abajo, y esa agua, a la medida que se va calentando, va subiendo caliente hacia arriba. Y aquí ya en la parte superior tenemos vapor, y ese vapor es colectado y sale, digamos, por acá, ¿no? Entonces, ese es el principio de las primeras calderas. Las primeras calderas funcionaban de esta manera y eran bastante, térmicamente no eran muy eficientes, pero sí funcionaba el sistema porque teníamos vapor y con ese vapor, ¿no es cierto?, podíamos generar movimiento en las máquinas recíprocas que yo les mostré. Después ahora tenemos una caldera, esta es una caldera de dos pasadas, donde aquí al ser de dos pasadas significa que los gases pasan en una dirección y después se devuelven y se van hacia el exterior. Entonces esta caldera ya tiene una eficiencia un poco mayor porque el tiempo que los gases están calentando el agua es mayor. Además, ya no estamos quemando carbón ni leña, sino que estamos quemando petróleo, y el petróleo lo mete ese quemador que aparece con el número 10 ahí. Ese sería el quemador. Entonces aquí el aire que lo entrega un ventilador, ¿no es cierto?, se combina con el petróleo y esto sale pulverizado y generalmente sale en una especie de tornillo. El
petróleo girando en un sentido y el aire girando en otro sentido. Por lo tanto, la mezcla de aire con el combustible es más eficiente y al aplicarle calor mediante un chonchón o algo así, se enciende esto y aquí se ve en esa parte, se ve un tubo coarrugado. Entonces ese tubo coarrugado sería el fogón, ¿ya? Por donde está actuando la llama. Entonces, y ese fogón es coarrugado, lo que permite que haya ¿cómo se llama? Una mayor superficie de contacto entre el agua y, los gases calientes, por lo tanto hay una mayor transferencia de calor. Si fuera liso, la superficie de contacto sería menor. Después, los gases llegan al fondo tenemos una pared refractaria, entonces con la cual, digamos, los gases, la temperatura no disminuye, y después, o hay una chaqueta de agua que también sirve para calentar, y aquí los gases cambian de dirección y se devuelven, ¿no es cierto? Y al devolverse entran a una cámara que hay acá en la parte de adelante de la caldera, y de aquí los gases se van hacia afuera, digamos. Esta sería una caldera de dos pasadas, y a esto se le llama caldera de dos pasadas de llama de retorno. ¿Por qué? Porque la llama va y después vuelve, digamos, ¿ya? Y por supuesto hay una cantidad de tubos enormes ahí eh, que permiten que pasen los gases y por lo tanto la superficie de contacto entre los gases y el agua es mayor, así que permite, ¿cómo se llama?, una buena transferencia de calor. Con el número 12 aparecen aquí las válvulas de seguridad. Y acá con el número 11 aparece la válvula de vapor principal. Esta válvula de vapor principal es la que permite, ¿no es cierto?, sacar el vapor de la caldera y llevarlo a través de las tuberías y llevarlo al lugar donde se va a usar. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Supongo que problemas en la conexión. Disculpe, Natalia Silva, es que el internet anda medio malo. Ya sabe, po. han dado medio complicado. Vale, ya la anoto. Muchas gracias, muy amable. Natalia Silva. ¿Alguien más que haya llegado que no hayan mencionado? Sepúlveda, Gallardo, Carrera, Andrade, Aguilar. Ya. Bueno, entonces, y esta caldera también nos presenta aquí con el número 13, aquí hay estas son unas tapas registro que hay aquí abajo, que cuando la caldera se enfría y le botan el agua, permite abrir esas tapas registro y con eso se puede limpiar la parte de abajo de la caldera, porque siempre junta un fango, ¿ya? Y además, en la parte superior también la caldera tiene una tapa registro donde se puede meter una persona. Bueno, las válvulas de seguridad, como ustedes saben, generalmente están seteadas o están calibradas para que si la presión de trabajo de la caldera es de 10 bar, entonces una caldera está con 12 bar y la otra está con 12,5. Entonces, si sube mucho la presión de la caldera, entonces esta válvula con 12 bar escapa la primera, y si sigue subiendo la presión, se activa recién la segunda con 12,5. ¿Ya? Eso significa que hay mucha generación de vapor y esa sobrepresión no es muy buena porque si no la caldera puede reventar, obviamente. De todas maneras, el margen de seguridad que tienen las calderas es bastante alto, así que no es cosa que vayan a reventar. Pero a veces, cuando se dispara mucho la presión, empiezan a producirse fugas en algunos lugares, digamos, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, esto sería básicamente una caldera cilíndrica de dos pasadas, que es más o menos, es muy usado hoy día en muchas partes, digamos, especialmente en la industria terrestre, se usa mucho este tipo de caldera porque son muy sencillas de operar y son sencillas de mantener también. Acá tenemos la misma caldera, pero esto es una caldera de tres pasadas. Entonces aquí tenemos con el H tenemos el quemador, aquí está la cámara de combustión, que va entre el uno, esta es la cámara, aquí está el tubo corrugado, ¿no es cierto?
Aquí en color azul está el agua, que está por debajo del, del fogón, y el agua sigue hacia arriba del fogón, digamos, y rodeando todos los tubos. Entonces esta caldera calienta los gases, aquí se produce un retorno de los gases, ahí tenemos dos pasadas, y acá tenemos otra camarita que permite que los gases nuevamente pasen de nuevo en una tercera pasada y los gases de escape salgan hacia el exterior. Entonces esta sería una caldera de tres pasadas por el flujo que tienen los gases de escape. ¿Ya? Ya aquí por este tipo de caldera la transferencia de calor es mucho mejor, digamos, lo que permite que el vapor de agua se genere en buena cantidad. ¿Ya? Y lo mismo, aquí arriba están las válvulas de seguridad, están las válvulas de vapor, y esta además le pusieron aquí un sensor, aquí va el nivel del agua, también tiene los indicadores de presión, los manómetros, y hay tapas de registro por todas partes. Y aquí en el punto C hay una pequeña mirilla que se abre y el observador puede mirar cómo está la calidad de la llama, de la combustión. ¿Ya? Y esta calidad de la llama se observa para ver si está buena la combustión o hay mucho humo, o cómo se llama, o mucho humo blanco o mucho humo negro. Entonces eso se puede chequear de acá para ver cómo está la calidad de la combustión, lo cual es importante para tratar de contaminar lo menos posible la atmósfera, digamos. Aquí está la tubería en la cual le meten el agua para la caldera. Generalmente es un agua tratada para evitar que dentro de la caldera haya ¿cómo se llama? Corrosión. Con eso se minimiza la corrosión, ¿ya? Entonces, aquí tenemos entonces la salida de los gases hacia el exterior, ¿ya? Acá, en esta otra figura, aquí tenemos una caldera muy parecida a esa. Entonces, aquí tenemos el quemador, el fogón, vienen los gases calientes, ahí está la mirilla, aquí se devuelven los gases, pasa por esta cámara y nuevamente va hacia los tubos de escape, y aquí está el nivel del agua, y arriba, y la última parte de arriba ya es puro vapor, ¿no? Entonces aquí hay unos niveles que es donde sale el nivel máximo y el nivel mínimo de agua que tiene que tener la caldera para funcionar, digamos. Si tiene mucha agua, se corre el riesgo de que parte del agua se vaya por el vapor, lo que no es deseable porque el agua en el vapor puede producir los famosos golpes de ariete y puede dañar algunos elementos. Y si está muy bajo el nivel del agua, se pueden quemar los tubos de arriba, entonces, porque no tienen la refrigeración, digamos. Entonces, son esas cosas, hay que estar atentos siempre a verificar el nivel de la caldera. De hecho, las calderas modernas tienen hasta sensores automáticos que dicen está muy alta, está muy baja, qué sé. Y tiene alarma, o sea, cuando baja el nivel suena la alarma de bajo nivel y cuando está muy alta suena la alarma de alto nivel. Así que antiguamente estas cosas había que ir a mirarlas a ojo, ¿no? Hoy día está todo con sistemas de alarma, así es que es más fácil, digamos, detectar esos temas. Lo que sí hay que preocuparse de que los sistemas de alarma estén operativos, estén en buen estado, ¿ya? Para que eso no ocurra. Acá tenemos una caldera diferente. Esta es una caldera tipo D, es una caldera de tubos de fuego. Aquí ya los gases calientes no pasan por los tubos, sino que por los tubos va el agua. Entonces estas calderas se caracterizan por tener por lo menos tienen dos, ¿cómo se llama? Dos cilindros, a esto le llaman el colector de agua, y este es el colector de vapor, ¿ya? Entonces el agua, ahí donde dice aporte de agua, entra el agua al colector de agua en la parte inferior. ¿Por qué? Porque el agua está fría, y en la medida de que, ¿cómo se llama? El agua empieza a subir, los gases, ahí tenemos el fogón, donde se produce la combustión de los gases, y esos gases pasan a través de los tubos, y al pasar a través de los tubos, el agua se calienta y se evapora, y ¿cómo se llama? Y esa agua ya convertida en vapor, ¿no es cierto? Llena este colector, que es el colector de vapor, y en la parte superior tenemos el vapor saturado. ¿Ya? Cuando hay mucha agua, este ducto, esta tubería grande que está aquí, permite que el exceso de agua que hay aquí baje, digamos, a la parte inferior, y la generación se produce básicamente en estos tubos que están acá. Eh,
Entonces, aquí tenemos el agua hirviendo, y aquí tenemos la interfaz entre vapor y agua, y acá tenemos el vapor saturado, ahí está la válvula de seguridad, y de aquí sale la tubería con el vapor saturado, y este vapor saturado pasa por otro intercambiador de calor que se le conoce como el sobrecalentador, y ese vapor saturado le aumentan la temperatura y sale como vapor sobrecalentado. ¿Ya? Entonces, al vapor sobrecalentado es un vapor que está muy lejos del vapor saturado, porque el vapor saturado es un vapor que tiene, por ejemplo, a una cierta presión, tiene una temperatura que es muy cercana, ¿no es cierto?, a la temperatura de ebullición. Es el vapor saturado, entonces trae un porcentaje de humedad muy alto. ¿Ya? En cambio, el vapor sobrecalentado es un vapor que no tiene humedad. Toda esa humedad que tiene se evaporó aquí en el sobrecalentador, ¿ya? Y estas calderas permiten, ¿no es cierto?, quemar, producir vapor saturado y después pasan por el sobrecalentador y terminan de secar el vapor, ¿ya? Y de ahí se van hacia la atmósfera. Incluso hay unas calderas que aquí en este sector tienen un economizador. Este economizador lo que hace es ya con la temperatura que tiene el agua, perdón, los gases de escape, calientan el agua que se mete aquí abajo. Entonces, en vez de meterle agua fría, le meten agua más caliente y para eso usan el economizador aquí, que es para calentar el agua. ¿Eh? Bueno, el vapor saturado es el vapor que está en equilibrio con el agua calentada a la misma presión, es decir, no se ha calentado por encima del punto de ebullición, ¿ya? Y el vapor seco es vapor saturado que se ha sobrecalentado muy ligeramente. Esto no es suficiente para cambiar su energía de manera apreciable, pero es un aumento de temperatura suficiente para evitar problemas de condensación, dada la pérdida promedio de la temperatura en el circuito de suministro de vapor. Y el vapor sobrecalentado es un vapor a una temperatura superior a su punto de vaporización, a la presión absoluta donde se mide la temperatura. Estas cosas las vamos a ver aquí en la próxima transparencia que está mejor explicado. ¿Ya? Entonces, en este gráfico, nosotros podemos, en la columna de la izquierda, aquí, en el eje de la Y, aparece presión. Entonces, aquí está la presión. El 1 representa la presión atmosférica, es la presión atmosférica que tenemos nosotros a nivel del mar. Y, y en el eje de las X tenemos la temperatura. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una atmósfera con 100 grados centígrados, que es lo que nosotros encontramos en la tetera de la casa. La tetera de la casa, cuando usted coloca agua al pin, lo que hace es, usted tiene la presión atmosférica normal, y el agua se empieza a calentar, y ya cuando llega a los 100 grados centígrados, esa agua se empieza a evaporar. ¿Ya? Entonces, ese es el punto de saturación, y de ahí se genera el famoso vapor saturado, que es una mezcla entre agua, entre humedad y vapor. Ese es el vapor saturado. ¿Ya? Pero en la medida que nosotros ese vapor ¿cómo se llama?, lo encerramos, ¿ya?, y le empezamos a aumentar la temperatura a la misma presión, entonces podemos llegar a una temperatura aquí, para este ejemplo, se muestra una temperatura a 374 grados con esa atmósfera. Entonces aquí, en este sector, nosotros tenemos solamente vapor. Y mientras más lejos estemos de esta línea, más sobrecalentado es el vapor, ¿ya? Entonces esa es la forma de obtener ¿cómo se llama?, el vapor sobrecalentado. Y este cuadro, además, la gracia que tiene es que nos muestra cómo se comporta el H2O. El H2O el H2O, cuando está en estado sólido, se conoce como hielo. Cuando está en estado líquido, se le conoce como agua. Y cuando está en estado gaseoso, se le conoce como vapor. ¿Ya? Entonces, el H2O, cuando pasa de su condición líquida a su condición de vapor, en el punto que se está produciendo eso, ahí se genera lo que se llama el vapor saturado,
Y en la medida que a la misma presión yo le aumento la temperatura y ya entramos en la etapa de vapor sobrecalentado, que es la zona, esta zona que está acá. Entonces, las calderas siempre cuando se produce vapor, hay que tener el vapor en esta zona para poder obtener un vapor sobrecalentado. Ahora, normalmente el vapor cuando está encerrado el vapor, nosotros tenemos, ¿no es cierto? Tenemos más presión. Entonces, si yo coloco una línea aquí, una línea de más presión, ¿ya? Entonces también eso me va a generar de que a tener mayor presión eh, y al tener más temperatura, igual voy a tener vapor saturado. Entonces, lo que hay que hacer es correr esta línea de presión, seguirla hacia adelante y aumentarle la temperatura al gas, al vapor, para entrar en esta zona que es la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, al estar el vapor encerrado en las tuberías, qué sé yo, aumenta la presión, pero junto con aumentar la presión también tiene que aumentar la temperatura a valores, digamos, que le permita comportarse como vapor sobrecalentado, ¿ya? Entonces, es un aspecto importante a tener presente, digamos, y se muestra muy bien en este gráfico, ¿ya? El gráfico que sigue, espérate, voy a cerrar voy a cerrar estas cosas. Entonces, este otro vapor, esta otra figura que tenemos acá ahora, este es otro gráfico donde se combina la temperatura ¿cómo se llama? La temperatura con la entropía, y acá tenemos esta curva negra que está aquí, esa es la curva de presión, ¿ya? Entonces, perdón, no es la curva de presión. Las curvas de presión son estas azules. La azul, esta curva azul, es una curva de presión constante. La celeste es otra curva de presión constante, digamos, en este gráfico. Y nuevamente, aquí al lado izquierdo, el color celeste, tenemos el estado líquido del agua. En el lado derecho tenemos el lado de vapor. Y aquí al medio tenemos nosotros la región de saturación líquido-vapor, ¿ya? Y este es un concepto que hay que tener presente porque cuando la tetera empieza a hervir, cuando la tetera empieza a hervir, suponiendo que la temperatura, la presión atmosférica sea de la línea celeste, la tetera cuando empieza a hervir, empieza en este punto y empieza a producir, empieza a calentar el vapor, a saturarse, a saturarse, a saturarse, empieza a generar vapor, y el vapor, si no lo agarra usted, se va a la atmósfera, y la tetera se le puede secar, digamos, ¿ya? Entonces, cuando la tetera se secó, ¿ya? Cuando la tetera se secó, ¿no es cierto?, evaporó todo el agua, y a todo esto se le conoce como el calor latente, ¿ya? El calor latente que es la cantidad de energía que se requiere para poder transformar una determinada cantidad de líquido en vapor, ¿ya? Entonces, ese es el calor latente. Entonces, ahora, si ese vapor usted lo encierra, por supuesto que va a poder después llegar sale de la etapa de vapor saturado, como dice acá, sale de la línea de vapor saturado y se empieza a convertir en vapor sobrecalentado, y mientras más lejos esté de eso, más sobrecalentado. Entonces, para esa misma presión, la presión celeste, por ejemplo, yo le empiezo a aumentar la temperatura de aquí, aumento temperatura, y aquí la temperatura se mantiene constante a los 100 grados a presión a una atmósfera, mientras todo el agua se empieza a transformar en vapor, y aquí se produce una zona de líquido-vapor junto. Pero cuando todo el agua se transformó en vapor, entonces llegamos a este punto y después esa agua, ese vapor se empieza a calentar más en la medida que yo aumento la temperatura. Bueno, este es un gráfico que se usa mucho en termodinámica para poder definir el comportamiento del agua en ese tipo de cosas.
Y las isobara es un nombre técnico que viene del latín, iso, que significa constante, y vara, que significa presión, o sea, es presión constante. Isobara significa presión constante. ¿Ya? Acá tenemos ya una caldera de tubos de agua, tenemos un tremendo quemador, ¿no es cierto? Y ese quemador está rodeado de tubos de agua. Entonces acá tenemos nosotros a la derecha una pared de tubos de agua, ¿ya? Que evitan de que el calor se vaya hacia afuera. Esa pared, por supuesto, está recubierta de este aislante térmico. Y el lado izquierdo está lleno de tubos que son los tubos de generación. ¿Por qué? Porque los vapores de agua, o sea, los gases de descarga se van hacia la izquierda y salen por el lado izquierdo. Y aquí arriba está el colector de vapor y aquí detrás del quemador se ve el colector de agua. ¿Ya? Entonces, esta es una caldera que podríamos decir que es una caldera tipo D, más o menos por la forma que tiene. ¿Ya? Eh, Aquí en esta transparencia nosotros podemos ver varios tipos de calderas, cómo eran las calderas de este tipo. ¿Ya? Las calderas de este tipo se clasifican en tipo A, tipo D, tipo O. Hay unas calderas tipo M que las vamos a ver más adelante. Ahora, todas estas calderas que son de tubos de agua, en su gran mayoría se han usado como calderas que producían vapor para alimentar, ¿no es cierto? Ese vapor, con ese vapor se alimentaban las máquinas recíprocas en un principio y después las turbinas a vapor que propulsaban los buques. ¿Ya? Hoy en día las centrales termoeléctricas son las que tienen calderas tipo D o tipo A, y son unas calderas gigantescas, tienen varios metros de alto, son muy grandes esas calderas y generan mucho vapor, digamos, que es el que se requiere en la turbina. El único problema es que esas centrales termoeléctricas queman carbón, básicamente, y los contaminantes de la combustión del carbón son muy, ¿cómo se llama? Tienen mucho material particulado y otras cosas, entonces cada día está siendo reemplazado. La gracia de una caldera, de una central termoeléctrica, es que la capacidad de reacción que tienen esas centrales es muy buena, ¿ya? Es muy buena. Estando la caldera funcionando y la turbina funcionando, cuando hay que meterle carga al sistema, usted echa, calienta un poco más, digamos, el fogón, genera más vapor, e inmediatamente tiene vapor para que la turbina gire, pueda absorber la mayor demanda de electricidad. Así que son muy flexibles, pero el problema es la contaminación y por eso que han cerrado varias centrales termoeléctricas, ¿no? Entonces, estas calderas se usaron mucho en la propulsión de buques, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y posterior. Y de hecho, cuando terminó la guerra, los norteamericanos, muchos de sus barcos de guerra se los pasaron a países aliados. Y a nosotros nos llegaron también un montón de buques que venían de esa época y todos venían con calderas y turbinas, ¿no? Como le explico yo. También hubieron mercantes acá en Chile que usaban calderas y turbinas, como en las compañías sudamericanas, una época que fueron muy bien, que se hicieron muy famosos los buques, los IHI, los Ichi que le llamaban, que eran unos buques hechos en Japón y tenían calderas y turbinas y podían navegar a 21 nudos, ya que en esa época era un prodigio, digamos. Y esos barcos operaron con más de 20 años en la Sudamericana y después lo dieron de baja, claro. Pero creó toda una historia. De hecho, hay otro profesor que no sé si le irá a tocar a usted, que el papá de él navegó en ese tipo de barco, digamos, que es el señor Kreise. Bueno, ahí tenemos un tipo caldera de tubos de fuego. Entonces abajo están los colectores de agua. Esta caldera tipo A generalmente tenía un colector de agua, un colector de fango que le llamaban, el colector de vapor arriba. En la tipo D tenemos el colector de agua y el colector de vapor. Y la tipo O tenemos un colector de agua y un colector de vapor con, ¿cómo se llama?, con tuberías por todos lados. No puedo encontrar una imagen más bonita de esto porque toda esta información es antigua, entonces se mantienen libros antiguos de esta manera. Acá tenemos la caldera tipo D, ya un poquito más elaborada. Aquí nosotros podemos notar perfectamente el colector de agua en la parte inferior. Eh,
Aquí tenemos el colector de agua. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el colector de vapor en la parte superior. Al lado derecho acá tenemos una pared de agua. Aquí al centro tenemos los tubos generadores de vapor. Y aquí estos 5 circulitos que se ven aquí representan la posición de los quemadores. Los quemadores eran los que quemaban petróleo dentro de este fogón. Aquí está el fogón. Entonces, dependiendo de la cantidad de vapor que era necesario, se colocaban 1, 2, 3, 4 o los 5 quemadores funcionando al mismo tiempo, ¿ya? Y además los quemadores podían aumentar su capacidad de quema cambiándole ¿cómo se llama? En el extremo del quemador iban unas pastillas que tenían un orificio, y ese orificio iba cambiando, era de mayor diámetro en la medida que se necesitaba más petróleo. Entonces muchas veces los quemadores se le cambiaban las toberas y las toberas de máxima potencia eran toberas que tenían un orificio bien grande, así que la cantidad de petróleo que metían adentro de la cámara de combustión era bastante alta. Y toda esa energía se transformaba, se la transferían ¿cómo se llama?, al agua, y se transformaba en vapor. Y después los gases de descarga hacían su ejercicio aquí, pasaban por una especie de serpentín que había dentro de los tubos y salían por aquí y se iban hacia la atmósfera, ¿ya? Y aquí tenemos una pared refractaria que evitaba que el calor saliera hacia el salón de caldera, ¿ya? Y acá también tenía una pared refractaria por lo mismo. Eh, Ahora, ¿cuál es la particularidad de estas calderas? Es que como se calentaban a temperaturas muy altas, entonces la dilatación y la contracción de las calderas era sumamente interesante, importante, así que la forma que tenían estas calderas era de que los soportes estaban fijos en un extremo de la caldera y en el otro extremo de la caldera, los soportes, la caldera iba apoyada nomás. Entonces, cuando se dilataba, la caldera se resbalaba sobre ese soporte, dilatándose, y cuando se enfriaba, se contraía, deslizándose en ese soporte. Ese era un tema re importante porque si no tenía esa forma de absorber las dilataciones y contracciones, entonces los cracks que se producían en los colectores y en todas partes eran terribles, digamos. Estos colectores eran sumamente grandes. Aquí podía entrar una persona, digamos, gateando, por supuesto. Y los colectores de agua eran un poquito más estrechos, pero las calderas grandes, grandes, ya hasta en los colectores de agua se podía entrar, ¿ya? Y por supuesto que había que hacer limpieza, revisar si tenían pitting, había que revisar también la unión de la tubería con la pared, qué sé yo, y si estaban sueltas había que expandirla. Y si había un tubo roto que en la mitad del haz tubular, entonces ese tubo había que tapar para que no entraran los gases a la cámara de vapor, digamos. O el vapor no se fuera a meter a la cámara de combustión. Acá tenemos ya una caldera bastante más elaborada, que tiene un montón de haces tubulares, ya de varios niveles, ya. Y acá tenemos colectores de barro, de agua, de vapor. Y fíjense que el colector de vapor, este colector de vapor que está aquí, ese que está ahí, ese colector tiene un montón de cosas ahí adentro, ¿ya? Esas cosas significaban que cuando se producía el vapor tenía que hacer una serie pasar una serie de vericuetos para que en ese movimiento zigzagueante las partículas de agua chocaran contra las paredes y solamente pasaba el vapor, por ejemplo. También permitía, ¿cómo se llama? Eh, eh, Siempre en esa zona donde estaba la transferencia de agua a vapor, se producía una espuma producto de los aditivos que le metían al agua. Entonces esa espuma, cada cierto tiempo había que hacer lo que se llama una extracción de superficie, y ahí se abría una válvula y por la presión interna toda esa espuma se botaba, digamos, y salía por el costado, ¿ya? Así es que, bueno, y aquí a la derecha, esta otra parte que está aquí en esta parte, ahí podemos apreciar nosotros estos aparatos eran de vapor. Entonces eran los que limpiaban los tubos, eh, cuando se ensuciaban con el hollín. Entonces estos tubos que eran a vapor le metían vapor a presión, ¿ya?
Y esos tubos giraban y entonces eso iban limpiando y le sacaban todo el hollín a las tuberías, ¿ya? Y lo mismo ocurría en el otro lado también. Entonces aquí habían unos insectos ahí, que eran unos tubos que eran los que, ahí se ve uno, ¿eh? Ese que está ahí, son tubos que se metían ahí y esos giraban 360 grados y limpiaban todo el hollín que se acumulaba en las calderas. Acá tenemos otra caldera también, aquí está el fabricante, la caldera Babcock Wilcox, de dos colectores, ¿ves? Tiene un colector de agua y acá está el colector de vapor, y aquí está con todos sus nombres, ¿ah? Ahí está el soplador de hollín, esos son los que yo les decía, que soplan el hollín, la mirilla, los tubos del recalentador, los tubos de la pared de agua. Esta es una caldera tipo D. Y aquí está el economizador. El economizador este es el que se aprovecha para calentar el agua que se mete aquí al colector de agua. Así es que todas estas cosas son las que uno podía encontrar, digamos, en una caldera de estas de propulsión. O también en una caldera de estas que se usan para generar vapor en las plantas termoeléctricas. Acá hay otro tipo de caldera también de la Baldwin and Wilcox, también otro sistema, digamos, con sopladores de hollín, tubo de generación inclinado. Acá tenemos una placa de el famoso colector de vapor, el precalentador acá, qué sé yo. Es lo mismo con otra distribución, digamos, ¿ya? Ahora, estas calderas yo no alcancé a ver, digamos. Sí vi calderas de este tipo, y creo que en la Escuela de Ingeniería allá en Salinas, creo que todavía hay una caldera de esta para exposición. Esta no he visto. Y, y después ya aquí tenemos ya la magna caldera, porque esta es una caldera que tiene un sector de quemadores aquí, tiene dos fogones, este fogón y este fogón. Esta generalmente le llaman calderas tipo M, porque parece una M, digamos. Es una caldera Babcock and Wilcox de hogar dividido, entonces tiene dos fogones, ¿ya? Y dependiendo de la cantidad de vapor que se requería, se encendía un fogón o el otro, y ya cuando era la máxima necesidad de vapor, se encendían los dos fogones a toda capacidad. Entonces estas podían generar un montón de vapor en poco tiempo. Aquí tenemos un colector de agua, aquí tenemos una puerta de acceso al hogar que uno podía entrar por ahí para hacer mantenimiento, porque los cuidados que había que tener que estas calderas tenían paredes y piso de ladrillo refractario y a veces con las vibraciones a los barcos o los encendidos apurados, a veces soltaban los ladrillos y había que repararlos. Entonces habían tubos de agua, válvulas de seguridad, eh, y una serie de cosas que están totalmente detalladas aquí en la transparencia, digamos, para que ustedes las vean después, ¿ya? Entonces aquí están, hay quemadores aquí, hay quemadores acá, y esos quemadores son los que, y aquí está la zona del el horno de vapor saturado, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el economizador, esta caja grande, el economizador donde el agua que se mete en la caldera se calentaba y el agua llegaba con una alta temperatura, por lo tanto, para evaporarlo se requería menos energía, digamos. Bueno, todo esto que les estoy contando yo es un poco de historia, pero todavía en algunos sistemas se usan calderas de las que yo les mencioné, dependiendo de las necesidades industriales que hay. La otro tipo de caldera que hay es una caldera nuclear. Los barcos, los submarinos, por ejemplo, nucleares, los portaaviones nucleares, ellos tienen un sistema de propulsión nuclear como el que yo les muestro acá. Entonces, en el lado izquierdo, aquí tenemos, este es el reactor nuclear, ¿ya? Entonces, este reactor nuclear, ¿qué es lo que tiene? Tiene un recipiente metálico que es muy grueso, tiene varias pulgadas de espesor. ¿Ya? Dentro del recipiente hay agua pesada, es un agua pesada, me refiero yo, es un agua que en vez de ser H2O, creo que es H3O o H2O2, algo no me acuerdo bien. Es agua pesada, y esa agua pesada, la gracia que tiene es que es un agua de alta densidad. ¿Ya? Es un agua que podemos decir que está más compactada que el agua normal, ¿ya? Por un lado.
Entonces, y aquí tiene esas barras blancas que están ahí, son las barras que permiten, digamos, separar el combustible nuclear, que generalmente es uranio, y las barras estas son barras de cobalto. Entonces, la barra de cobalto y la barra de, cuando el reactor está inactivo, la barra de cobalto está totalmente hasta el fondo, digamos, ¿ya? Y cuando usted separa la barra de cobalto de la barra de uranio, entonces la barra de uranio empieza ¿cómo se llama?, a emitir partículas radiactivas, y esas partículas radiactivas chocan con el agua pesada. Como es un agua más densa, entonces el choque es más intenso, ¿ya? Y en la medida que se van destapando se va destapando las barras de uranio, la radiación aumenta, 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 y todas esas partículas radiactivas que salen chocan con esa agua, y por el choque que producen empiezan a calentar esa agua, y la calientan hasta niveles en los cuales esa agua casi se evapora, y esa agua pasa por una especie de, ¿cómo se llama?, de presionador, que aquí hay un poco que se mantiene aquí la presión, y después esta agua caliente pasa por este intercambiador de calor que está ahí, ¿ya? Entonces aquí entra caliente, y aquí se enfría, y después vuelve nuevamente y lo toma la bomba y lo vuelve a meter al sistema, ¿ya? Y aquí hay una recirculación, que es la circulación primaria, digamos, ¿ya? Entonces, en este otro adminículo verde, el agua que estaba aquí se calentó con esta agua caliente, y esta agua caliente sale de aquí, ¿no es cierto? Y esta agua caliente, pero sale por arriba, llega aquí a un sistema secundario, y en este sistema secundario, ¿no es cierto?, el agua nuevamente actúa sobre otro intercambiador de calor, y esa agua se enfría, y después fría, el agua vuelve nuevamente hacia o agua, más que agua, esto ya es vapor, ya. Aquí se produce una bomba de condensado, y ese vaporcito vuelve y se vuelve a calentar de nuevo. Y así, aquí tenemos un segundo ciclo, y después el tercer ciclo es que esto que está de color celeste. Entonces, esto que está de color celeste es lo que nosotros utilizamos para producir vapor. Entonces, el vapor celeste sería el vapor que va y se usa en una turbina a vapor, ¿ya? Entonces, en este circuito, en este sistema de tres fases, en la última fase generamos vapor, y ese vapor es el que va a la turbina, trabaja en la turbina, y después se vuelve nuevamente a este sistema a que lo vuelvan a transformar en vapor, ¿ya? Así es que esa es la forma de trabajar. Ahora, la gracia de esto es que esta caldera nuclear que está aquí, esta caldera nuclear dura como 4 años más o menos. O sea, ¿por qué? Porque el combustible nuclear que está acá, el uranio, es uranio, cada vez que usted le saca las barras de cobalto, el uranio irradia y se calienta el agua, y esa operación puede durar 4 años, que es el tiempo que duran las barras de uranio, ¿ya? Las barras de uranio ya cuando se acerca la fecha en la cual ya la barra está gastada, entonces ya no emite la cantidad de partículas radiactivas que se requiere, entonces su eficiencia disminuye, y la temperatura, por supuesto, también disminuye. Entonces, en ese caso, el barco va a dique, le sacan las barras de uranio y le colocan barras nuevas, ¿ya? Y después vuelven a sellar todo y qué sé yo, y lo ponen en servicio. Ahora, esa operación no es tan sencilla, requiere tomar una serie de cuidados, no puede estar, nadie de la tripulación del barco tiene que estar a bordo, solamente los especialistas, digamos, y una vez que se coloca ese sistema en funcionamiento, ya el barco puede volver nuevamente a sus operaciones militares o comerciales. Entonces, este es un sistema que usa caldera, pero usa una caldera, una caldera nuclear, ¿ya? Pero esta caldera nuclear, la gran ventaja que tiene es que el barco no necesita reabastecerse de combustible por 4 años, no necesita aflorar si es submarino por 4 años, no necesita atacar a puerto a cada rato para rellenar, nada. O sea, el barco sale, opera 4 años y después vuelve, ¿ya? Así en forma sencilla, estoy hablando. Eh, y esa es la tremenda ventaja que ofrece el sistema nuclear, que es un sistema que tiene tres fases,
y estas tres fases permiten, digamos, una autonomía de operación gigantesca, ¿ya? Que un sistema convencional no, porque los que usan petróleo o los que usan turbinas a gas necesitan estar permanentemente recargando, rellenando los estanques, así que eso limita sus operaciones militares, pero la caldera nuclear no. Aquí tenemos una caldera tipo composite, que es la que yo les mencionaba, la caldera composite, que esta que se ve aquí, los que fabrican estas calderas, la empresa que es alemana o danesa, creo que es la Aalborg, ellos fabrican estas calderas, y estas calderas, la gracia que tienen, aquí tienen un quemador que quema los gases dentro de este fogón, y los gases calientes pasan por esos tubos y se van hacia afuera, ¿ya? Y esos tubitos que están ahí son unos sistemas que permiten aprovechar mejor la transferencia de calor. Y cuando el barco está navegando, estos se apagan el quemador y los gases de descarga vienen por esta parte blanca. Aquí salen los gases de descarga del motor. Y estos gases de descarga entran, se van por esos tubos y salen para afuera, digamos. Entonces la caldera tiene un sector de agua que es común, tanto para el quemador como para los tubos del motor principal. Entonces el agua se calienta o con el quemador o con los gases de escape, ¿ya? Entonces son las dos opciones y eso permite economizar combustible. Cuando se está navegando, entonces se usan los gases de descarga del motor para producir vapor. Acá tenemos otra caldera igual a la anterior, parecida, tiene otra configuración, donde aquí está el quemador, los gases de descarga del quemador, ¿no es cierto? Y acá están los gases de descarga del motor principal, el haz de tubos de fuego, que son tubos de fuego, y el agua que está aquí se evapora y sale por los respectivas válvulas y todo ese tipo de cosas. Estas calderas tipo composite como estas azules en los buques mercantes son muy usadas, los buques portacontenedores, por ejemplo, los buques graneleros, casi todos tienen calderas parecidas a estas. ¿Ya? Especialmente los portacontenedores pequeños, porque estas calderas verticales ocupan poco espacio, entonces son fáciles de instalar y de acomodar. Los graneleros que tienen más espacio a veces usan calderas cilíndricas que son más fáciles de operar todavía que estas. Ahí tenemos otro diseño de las calderas, de una caldera composite, también la misma historia, ¿no es cierto? Acá tenemos aquí está aquí se quema el oil burner, ahí está el oil burner, aquí se quema entra el petróleo, aquí está el fogón, los gases calientes salen por aquí, cruzan los tubos y después se van ¿cómo se llama? Hacia la atmósfera, y aquí están el exhaust gas pilot, que entra por aquí, entran los gases del motor, pasan por aquí, salen por acá y se van para afuera. Hay otro sistema, pero el concepto es el mismo, digamos, ¿ya? Se aprovechan o los gases del quemador o los gases de descarga del motor principal. Aquí hay unas calderas verticales ahora donde el quemador va arriba y el quemador al ir arriba la llama la lanza hacia abajo, obviamente, y estos gases entran ahí abajo y después suben por los costados, produciendo una doble transferencia de calor. Entonces calientan cuando bajan y calientan cuando suben, ¿ya? Y vuelven a bajar de nuevo y salen por la parte de abajo. O sea, tiene triple recorrido, ¿ya? Y el agua circula por estos serpentines circulares, ¿ya? Entonces, con eso se produce una buena transferencia de calor y estas calderas que son de tipo vertical, con llama hacia abajo, son también usadas en los buques mercantes, pero estas calderas no son muy grandes, no son tan grandes como las otras, y se ve mucho en buques más pequeños, se ven este tipo de calderas. Aquí tenemos una muy parecida a las que les mostré yo, donde el fogón baja, los gases suben, vuelven a bajar, vuelven a subir, ¿no es cierto? Y de ahí se van hacia afuera ya, ¿ya? Y acá está el ventilador que proporciona el aire, ¿ya? Ahí está el tablero control, la válvula de seguridad y el quemador que va en la parte superior, ¿ya? Aquí tenemos otra caldera igual, parecida a las anteriores, donde tenemos el quemador aquí,
el blower que tira el aire, el quemador que le inyecta el combustible, bajan los gases y pasan por esta, y hace la transferencia de calor a todas estas tuberías que están aquí. Una de las cosas interesantes que tienen que todas las calderas, las que tienen tubos de fuego especialmente, o tubos de agua, es casi lo mismo, es la expansión de los cabezales, ¿ya? Entonces, en cada extremo de la caldera hay una pared metálica gruesa de como 1 pulgada o 2 pulgadas de espesor, un acero de buena calidad, y todos los tubos penetran en las perforaciones que tiene esa pared, ¿ya? Y después los tubos, una vez que han pasado ahí, con unas máquinas especiales, los expanden, y al expandirlo, el tubo, ¿no es cierto?, queda hecho pieza con el cabezal. Aquí se está mostrando cómo están expandiendo un tubo, y acá en esta otra transparencia se ve el tipo de expansión que se le da a los distintos tubos dependiendo del sistema. Aquí hay un sistema mandrilado, ¿no es cierto? Aquí hay otros que se pueden soldar, digamos, y hay otros que tienen unas extrañas formas interiores, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se aprietan y se dilata un poco el tubo ahí, otros tienen una especie de mandril ahí. Entonces, cada tubo es diferente y hay otros que son tubos laminados y soldados. Entonces, los soldados tienen distintas formas de ir soldados, hay ciertas distancias, digamos, ciertos requerimientos para esto. Acá hay varios sistemas de fijar estos tubos al sistema. Lo más usual son las partes de arriba, son estos que son expandidos porque estos se pueden reemplazar sin dañar, porque el problema que hay es que cuando usted suelda, eh, la soldadura le aplica un calor muy fuerte al sistema y esa soldadura tiende a producir a veces concentración de esfuerzo en la zona de contacto. Entonces, si bien es cierto que ha soldado, pero toda esta cuestión quedó con la soldadura, quedó llena de esfuerzo que a la larga pueden producir algún problema, ¿ya? Entonces, se evita soldar mucho esas cuestiones. Después tenemos los limpiatubos. Todos los tubos de caldera se usan este sistema. Estos se pasan y se amarran ¿cómo se llama? A un tubo que va conectado a un motorcito. Entonces el motorcito hace girar estas cuestiones y usted los mete y los saca, los mete y los saca y va sacando todo el hollín y todas las partículas, todas las mugres que se van amontonando en los tubos de caldera cuando eso pasa. Aquí tenemos, por ejemplo, tubos de caldera. Como pueden ver, todos estos tubos de caldera son tubos sin costura. O sea, estos tubos se fabrican y no tienen una costura que una, digamos, dos partes. O sea, cuando se fabrica el tubo se hacen de una sola pieza, sin costura. Eso es uno de los requisitos para el tubo de caldera. Y en los extremos se colocan esas cosas que aparecen ahí. Se le hace un trabajo especial, cosa que cuando entre en el cabezal de la caldera se pueda dilatar, digamos. Después hay tubos aleteados y tubos pituteados. Este que está aquí a la derecha arriba es un tubo pituteado porque está lleno de pitutos, ¿ya? Y esos pitutos van soldados al tubo y eso permite, ¿no es cierto?, que el área de contacto del agua que está dentro, por ejemplo, del tubo con los gases de escape sea un área de contacto mucho mayor. No es solamente la pared del tubo, sino que es toda la superficie de los pitutos que están alrededor o de las aletas, como parece acá, que esas aletas, digamos, también aumentan el área de superficie de contacto, por lo tanto la transferencia de calor es mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque la área de contacto es mucho mayor. Entonces hay varios tipos acá, hay unos serpentines así, que tienen tubos y esos tubos están aleteados, están piloteados, depende del diseño de los cuales aquí se muestran, digamos. Una de las cosas que es importante dentro de las calderas es la dureza del agua. El agua, como ustedes saben, según las tasas, el agua sola tiene más o menos un pH que es neutro, que es 7, ¿ya? Pero el pH, digamos, ese pH puede variar dependiendo si el agua tiene calcio y magnesio u otra sustancia,
Por lo tanto, hace de que la dureza del agua sea mayor, ¿ya? Y existen dos tipos de dureza, que es la dureza temporal, que es la que se forma con las sales de calcio y magnesio. Cuando el agua hierve, se precipitan al fondo, que es lo que pasa con la tetera de la casa, que cuando usted hierve el agua, de repente al tiempo, usted se va a dar cuenta que abajo tiene un sarro, y ese sarro no es otra cosa que la precipitación de las sales de calcio y magnesio, ¿ya? Y está la dureza permanente, que es la formada por sales solubles en el agua, que durante la ebullición no sufren cambios, pero a medida que ésta se vaporiza, sufre el grado de concentración decantando y formando incrustaciones. Entonces, y la dureza temporal y la permanente, a eso se le conoce como la dureza total, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se pretende en las calderas? Que no se junten esas sales y que tampoco se forme la dureza permanente. Entonces, para eso le agregan aditivos con el propósito de que cuando se caliente el agua y se produzca esta formación de sales y cosas, entonces precipiten, pero precipiten como fango, ¿ya? Y ese fango se concentra generalmente en el fondo de la caldera, así que permanentemente hay que estar sacando ese fango que se junta ahí. Acá tenemos la tabla del pH. Entonces, el pH, que es una determinación de la acidez o alcalinidad que tiene el agua, ahí nos muestra que hay una escala de 0 a 14, donde el 7 es el pH neutro, y mientras más nos acercamos hacia el 0, vamos a tener un pH más ácido, moderadamente ácido o ligeramente ácido. Y si nos vamos hacia la derecha, vamos a tener, ¿no es cierto?, un pH ligeramente alcalino, moderadamente alcalino y muy alcalino. Bueno, los entendidos dicen de que el pH recomendado para el agua caldera tiene que ser más o menos superior a 7 y no más allá de 10,5, pero nunca mayor a 12, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando el agua también está demasiado alcalina, también genera problemas, digamos. Entonces hay que manejar el pH del agua entre 8 y 10 más o menos para que el agua no sea ácida, porque al ser ácida el agua empieza a reaccionar químicamente, digamos, y puede producir corrosión, ¿ya? Entonces, con el fin de evitar la corrosión de las partes metálicas de la caldera, debido a la presencia de oxígeno y anhídrido carbónico en el agua, se recurre a la medición del pH, y estas mediciones de pH hay que hacerlas prácticamente casi todos los días, hay que estar midiendo el pH, y de hecho los buques modernos tienen un pHímetro, y ahí van mostrando cómo está el pH, digamos, de la caldera, ¿ya? Ahora, si no tiene un pHímetro automático, bueno, hay unos papelitos de colores que usted saca una muestra de agua y lo mete el papelito ahí, y el papelito se pone el color de alguno de estos colores, y depende del color que se ponga el papelito, usted va a saber cuál es el pH que tiene el agua, ¿ya? Eh, los barcos, en los barcos se controla la cantidad de agua de sus calderas por análisis de muestras que realizan en sus propios laboratorios o a través de la asesoría externa de alguna firma especializada. Sin embargo, algunas empresas, además de estos métodos, poseen equipos portátiles que maneja el propio operador de la caldera para controlar diariamente la dureza, como el pH, alcalinidad y acidez del agua, ¿ya? Y los envases en que se toman las muestras deben estar perfectamente limpios y enjuagarse con la misma agua que se analiza, digamos, ¿ya? La muestra debe tomarse del interior de la caldera, del tubo de nivel o del fondo. Hay unas válvulas que sacan agua de ese sector. Todas las calderas tienen, ¿cómo se llama?, un lugar donde se sacan las muestras, digamos. Así es que esa es la forma de proceder para saber cuál es el pH. Eh, Aquí tengo unos videos, no sé si alcanzaremos a verlo. Voy a ver si podemos ver un video de esto. Ah, Conoce al equipo de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta presentación vamos a tratar las calderas humotubulares. Estaremos viendo el principio de funcionamiento, características, aplicaciones,
sus ventajas como así también sus desventajas. Vamos a definir a la caldera humotubular como una máquina térmica encargada de calentar un fluido para cambiar su estado por medio de la transferencia de energía térmica generada mediante un proceso de combustión. En este tipo de calderas son los humos y los gases de combustión ¿Se ve el video, circulan no? por el interior de los tubos. También se las Sí, conoce profe. como calderas Claro. humotubulares. Estos equipos son utilizados para entregar agua caliente a los sistemas de calefacción central, como por ejemplo climatización de piscinas, edificios, galpones, invernaderos, criadero de aves. También son utilizados en hospitales para esterilizar instrumental médico, en empresas para sus centrales de alimentación, en la preparación de alimentos para el personal, generar agua caliente para el agua de duchas y bañeras, como así también en hornos de cocción a vapor para la distribución de alimentos, entre otros. El principio de funcionamiento es bastante sencillo. Se trata simplemente de lograr calentar un determinado volumen de agua mediante el consumo de algún combustible, empleándose comúnmente gas natural de la red de distribución. El combustible se quema en la cámara de combustión de la caldera. Los gases son orientados para que ingresen a los tubos ubicados en el interior del tambor de agua. Luego son enviados hacia la chimenea como gases calientes. Y el vapor de agua egresa por la parte posterior del cilindro, consiguiéndose en consecuencia la generación de agua caliente o vapor deseado. En cuanto a las características generales, son compactas, vienen en paquete completo con equipos auxiliares incorporados, están diseñadas para quemar combustibles líquidos, como por ejemplo fuel oil, gasoil, o gaseosos como por ejemplo gas natural y GLP. También las hay para quemar combustibles sólidos, ya sea leña o desperdicios de madera. Almacenan grandes volúmenes de agua pero son de reacción lenta. Las presiones de trabajo son limitadas. Dependiendo del tamaño pueden alcanzar los 30 bar, aunque existen calderas de doble hogar que pueden alcanzar las 55 toneladas por hora. En cuanto a su capacidad térmica, superan los 9 millones de kilocalorías por hora. La elección de una caldera humotubular en comparación con la acuatubular representa una alternativa más económica en niveles de costo de fabricación. Por otra parte, los plazos de entrega, así como el tiempo necesario para instalar en planta, son más reducidos. Por regla general, las calderas humotubulares ofrecen un mayor rendimiento que las calderas acuatubulares. Esto ocurre mientras están en funcionamiento, ya que pueden someterse a operaciones de mantenimiento con facilidad durante su funcionamiento. Es decir, que estas calderas se caracterizan por una mayor economía mientras funcionan. La mejor elección es generalmente el uso de una o más calderas humotubulares, debido a que son más económicas en su adquisición y mantenimiento. Las principales ventajas de este tipo de calderas son las siguientes. Mayor flexibilidad de operación. Los grandes volúmenes de agua que permiten almacenar este tipo de calderas logran amortiguar abruptas variaciones en el consumo. También presentan un menor costo inicial debido a la simplicidad de diseño en comparación con las acuatubulares de igual capacidad. Menores exigencias de pureza en el agua de alimentación. Las incrustaciones formadas en el exterior de los tubos son más fáciles de atacar y son eliminadas por las purgas. Son de fácil inspección, reparación y limpieza, reduciendo de esta forma el costo de mantenimiento. En cuanto a sus desventajas, cuanto mayor presión de generación demandada, mayor deberá ser el espesor de las paredes del cilindro. En consecuencia, no son empleadas para elevadas presiones debido a su costo. Por otra parte, cuando se trata de recipientes de gran capacidad de agua, se requiere mucho tiempo para alcanzar la presión de operación. Presentan mayor tamaño y peso que las acuatubulares de igual capacidad y son muy peligrosas debido al gran volumen que pueden almacenar. La caldera humotubular básicamente posee los siguientes componentes. El cuerpo de la caldera es un compuesto de acero herméticamente cerrado, el
expuesto a la acción de gases, cuyos elementos principales son cámara de agua, cámara de vapor, superficie de calefacción y superficie de vaporización. El quemador es el equipo de combustión y se encarga de producir el fuego en la caldera. Es el elemento más visible de la misma y bajo ningún concepto puede funcionar en forma precaria o con arreglos hechos de forma improvisada. El hogar. En su interior se encuentra el quemador donde se realiza el consumo del combustible utilizado, como así también la generación de los gases calientes. Los tubos de intercambio de calor. Es el medio por el cual a través de la superficie se produce la transferencia térmica de los gases de combustión hacia el agua. Las válvulas de seguridad se activan automáticamente en caso de haber anomalías en el sistema. Manómetro de control de presión. Indica la presión interna de la máquina. Tablero de control eléctrico. Salida de vapor. Base de acero estructural o bancada. Chimenea es el conducto de salida de los gases y humos de combustión hacia la atmósfera. Cámara de vapor es el espacio o volumen que queda sobre el nivel superior máximo del agua y el cual se almacena el vapor generado por la caldera. En este espacio o cámara, el vapor debe separarse de las partículas de agua que lleva en suspensión. Por esta razón, algunas calderas tienen un pequeño cilindro en la parte superior de esta cámara, llamado domo, y que contribuye a mejorar la calidad del vapor. Válvula de purga para drenar los sedimentos. Indicadores de nivel de agua. Línea de alimentación del combustible. Y por último, aislante térmico. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención. Bueno, esta es una caldera, son calderas cilíndricas. Son calderas cilíndricas, digamos, de uso, ¿cómo se llama? Intenso en la industria. Se usan tanto en tierra como a bordo, así es que... Y acá tenemos una caldera. Aquí se muestra cómo funciona la... se muestra cómo se ve la quema de los gases dentro del fogón, ¿eh? Y yo digo que justamente quema bien. Es un poquito lo que se ve, ¿ya? Le puse aquí un video de qué. Bueno, aquí lo mismo nos muestra una caldera, también otra caldera cilíndrica, digamos, con ese tipo de cosas, pero esto no lo vamos a ver porque nos va a tomar mucho tiempo y es lo que habíamos visto ya anteriormente. Ahí está el fogón ese, así es que no sé por qué no tengo sonido yo de esto. ¿Tiene sonido usted ahí o no? No, No sé por qué no se ve el sonido de esta cuestión. Algo pasó aquí. Bueno, este videito nos muestra cómo funciona la caldera, qué sé yo, que es muy parecido a la que vimos recién, al video que mostramos, digamos. Entonces son calderas también tipo cilíndrica, digamos, porque hoy día, como digo, las calderas de los tubos de agua, como que se usaron en la propulsión de buques, ya no quedan muchas
y, y estas de tubos de fuego son las más comunes o las verticales esas que yo les mostré que se usan en los barcos, digamos. Así es que, bueno, eso sería por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta. Nada, Profe, profesor. yo quisiera quedarme conversando con usted un ratito, ya que necesito algunas indicaciones, si me las pudiera dar, por favor. Él me habla, Franco de la O. Franco, a ver, todos los nuevos, ¿no? Sí, correcto. Por eso mismo quería conversar una palabrita con usted. Sí, claro. Ya, Franco de la Hoz. Ya, bueno, voy a dar por terminada la clase ya, porque esto ya lo vimos ya, así que con esto estaríamos listos para el día de hoy. ¿Estamos? Ok, profesor. Hasta luego. Ya, Ya, profe. Hasta luego. hacen Hasta la hora. luego, muchas gracias. Adiós, Nos profe. vemos. Hasta luego. ¿Cuál es su inquietud de la Hoz? Bueno, yo soy de Punta Arenas, bueno, tomando las clases online. Quisiera saber el sistema, bueno, ya que voy atrasado igual, si ha habido alguna evaluación o se aproxima alguna evaluación. Bueno, usted como alumno tiene que tener un correo electrónico del instituto y además tiene que tener acceso al SCAF. El SCAF es un programa de computación que tiene el instituto donde están las notas, donde están los calendarios de las pruebas, de todas las asignaturas que usted tiene que tomar y ahí están puestas las pruebas que se tienen que tomar para esta asignatura, ¿ya? Esta asignatura es eh, deberes de la guardia y nosotros tendríamos nuestro primer certamen el día 17 de abril, jueves 17 de abril, ¿ya? Sería nuestro primer certamen. Este tipo de certámenes generalmente lo hacemos mediante la modalidad de Socrative. Socrative es una aplicación computacional en la cual usted se tiene que loguear como estudiante. Entonces, cuando yo le diga tiene que dar examen o dar un certamen mediante Sócrates, usted entra como estudiante, entra a la sala que yo le doy y ahí puede acceder a la prueba que yo voy a publicar. Y en esa prueba, ahí están todas las preguntas, te las contesta y una vez que termina todo, cierra la aplicación, ¿no es cierto? Y si no la cierra usted, la cierro yo porque el tiempo que yo voy a publicar esa prueba es un tiempo que no son 2 horas académicas, o sea, 90 minutos, y si en ese tiempo usted contestó la mitad, bueno, se tendrá la mitad del puntaje, siempre que estén todas buenas, y si la contestó todas, revisaré las que están bien y las que están mal, digamos, ¿ya? Entonces, lo primero que tiene que hacer usted es tener acceso al SCAF, tiene que hablar con el señor Roberto Leni, tiene que, ¿cómo se llama?, tener correo electrónico del instituto, y tiene que estar registrado en el Sócrates como estudiante para poder acceder a las pruebas, ¿ya? Y el primer certamen lo vamos a tener, como digo, el 17 de abril, y las preguntas son básicamente para este ramo, van a ser de selección múltiple o verdadero o falso, ¿no es cierto?, de todas las materias que hemos tratado en clase. Todas las clases que yo hago, estas presentaciones que hago yo, las transformo a PDF y las publico en el SCAF. En el SCAF hay un acápite en las cuales usted las puede ver y bajar esas presentaciones y las puede tener en su computador. Las preguntas que yo hago están basadas en los temas tratados en clase, así es que si tiene que tener todas las presentaciones para poder leerlas, estudiarlas y en base a eso se hacen las preguntas de la prueba, ¿ya? ¿Estamos claros? Sí, profesor. ¿Algo más? ¿Algo que le quede duda? Yo no por el momento. Ya. Usted ya tiene acceso al escafo, ¿no? No, aún no.
eso es lo que me tiene preocupado. Estoy mañana temprano porque seguramente ahora no se encuentran trabajando porque no me respondieron mal el correo electrónico, así que mañana volveré a insistir sobre ese tema. Hable temprano con el señor Lenny, él llega temprano acá ¿cómo se llama? Al instituto, así que trate de pillarlo en la mañana que tiene menos carga de trabajo, ¿ya? Así que antes el horario normal es que a las 8:30, pero usted a él lo puede encontrar perfectamente, un cuarto a las 8 lo encuentra y puede hablar con él y preguntarle cómo acceder al SCAF y todas esas cosas. Mañana ya me encargaré, ojalá tenga una respuesta por eso. Gracias, Vale, profesor. ok.